Ok, Catecismo Mayor de Westminster, vamos a leer la pregunta número 91. Pregunta 91. Dice, ¿cuál es el deber que Dios exige al hombre? Respuesta, el deber que Dios exige al hombre es la obediencia a su voluntad revelada. Pregunta 92. ¿Cuál fue la primera regla que Dios reveló al hombre como guía de obediencia? Respuesta, la regla de obediencia revela a Adán en su estado de inocencia y a todo el género humano en Adán, exceptuando un mandamiento especial de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue la ley moral. Pregunta 93. ¿Qué es la ley moral? La ley moral es la declaración de la voluntad de Dios hecha a la humanidad, guiando y obligando a cada uno a conformarse a ella y obedecerla de un modo personal, perfecto y perpetuo, en el conjunto y disposición de todo el hombre, alma y cuerpo, y en el cumplimiento de todos aquellos deberes de santidad y justicia debidos a Dios y al hombre, prometiendo la vida por su cumplimiento y amenazando con la muerte el quebrantamiento de ella. Pregunta 94. ¿Es de alguna utilidad la ley moral después de la caída? Respuesta. Aunque ningún hombre después de la caída pueda alcanzar la justicia y vida por la ley moral, sin embargo hay grande utilidad en ella, tanto para todos los hombres en común como en lo particular, sea para los regenerados o para los que no lo son. Pregunta 95. ¿Cuál es la utilidad de la ley moral para todos los hombres? La ley moral es de utilidad a todos los hombres por cuanto que los informa de la naturaleza y voluntad santa de Dios y de sus deberes obligatorios de andar de conformidad con ella, para convencerlos de su incapacidad y para guardarlos de la corrupción pecaminosa de la naturaleza, corazón y vida de ellos, o humillándolos al hacerlos sentir su pecado enseguida, al hacerles sentir su pecado y miseria, y enseguida les ayuda a tener una idea clara de la necesidad que tienen de Cristo y la perfección de obediencia. Pregunta 96. ¿Cuál es la utilidad particular de la ley para los hombres no regenerados? Respuesta. La ley moral es de utilidad a los hombres no regenerados para despertar su conciencia a fin de que huyan de la ira que vendrá, para conducirlos entonces a Cristo, o si ellos continúan en el estado y camino de mal, hacerlos inexcusables y bajo la maldición de ella. Pregunta 97. ¿Cuál es la utilidad especial de la ley moral para los regenerados? Respuesta. Aun cuando los que son regenerados y creyentes en Cristo son libertados de la ley moral como de un pacto de obras, de tal manera que por ella no son justificados ni condenados. Sin embargo, además de la utilidad general de ella, común para todos los hombres, es de utilidad especial para mostrarles cuán obligados están a Cristo por el cumplimiento de ella, por haber sufrido su maldición en lugar de ellos y por su bien, y así estimularlos a ser más agradecidos y a expresar su gratitud por el cuidado más grande de ajustar su vida a ella como a su regla y obediencia. Pregunta 98. ¿En qué se halla comprendida sumariamente la ley moral? Respuesta. La ley moral se halla comprendida sumariamente en los 10 mandamientos, que fueron pronunciados por la voz de Dios sobre el monte Sinaí, y escritos por él mismo en 2 tablas de piedra, y están consignadas en el capítulo 20 del Éxodo. Los primeros 4 mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Pregunta 99. This is the last one. ¿Qué reglas pueden observarse para perfecta inteligencia de los 10 mandamientos? Respuesta. Para la inteligencia recta de los 10 mandamientos pueden observarse las siguientes reglas. 1. Que la ley es perfecta y obliga a cada uno a proceder en todas las cosas de conformidad con la justicia de ella, y a una obediencia completa por siempre. Así es que requiere el cumplimiento más exacto de cada deber y prohíbe aún el más pequeño pecado. 2. Que es espiritual y así alcanza al pensamiento, a la voluntad, afectos y a todas las otras facultades del alma, tanto como las palabras
a las palabras, obras y maneras. 3. Que la misma cosa es exigida o prohibida de diversas maneras en varios mandamientos. 4. Que cuando un deber es mandado, el pecado contrario es prohibido, y cuando un pecado es prohibido, el deber contrario es mandado. Del mismo modo, cuando una promesa está anexa, la amenaza contraria está incluida, y cuando una amenaza está anexa, la contraria está incluida. 5. Que lo que Dios prohíbe nunca debe hacerse, y lo que Él manda es siempre un deber para nosotros. Y sin embargo, todo deber particular no debe hacerse en todos los tiempos. 6. Que bajo un pecado o deber, todos los del mismo género son prohibidos o mandados, juntamente con todas las causas, medios, ocasiones y apariencias de ellas, provocaciones para las mismas. 7. Que en lo que es mandado o prohibido a nosotros, estamos obligados, conforme a nuestra posición, a procurar que sea hecho o evitado por otros según los deberes del lugar que ocupan. 8. Que en lo que es mandado a otros, estamos obligados, según nuestra posición y oportunidades, a ayudarlos y a tener cuidado de no participar con ellos en lo que les está prohibido. ¿Entienden esos 8 principios que se mencionan allí para entender los 10 mandamientos? We better go through them one by one and make sure you understand what they say. Entonces vamos a estudiar uno por uno y asegurarnos de que cada uno de que los entiendan. Because this is how the Ten Commandments cover all ethical, moral issues and questions. Porque eso explica cómo los 10 mandamientos cubren todas las preguntas y asuntos éticos y morales. So read number 1 again and we'll go through them slowly. Ok, vamos a ir viendo cada uno lentamente y primero leeremos de nuevo el principio 1 o la regla 1. Primera regla, que la ley es perfecta. Esta es la pregunta 99. Primera regla, que la ley es perfecta y obliga a cada uno a proceder en todas las cosas de conformidad con la justicia de ella y a una obediencia completa por siempre. Así es que requiere el cumplimiento más exacto de cada deber y prohíbe aún el más pequeño pecado. So look at this binding universal language. Así que fíjense allí en este lenguaje universal vinculante. So first, the law is perfect. Lo primero que dice es que la ley es perfecta. You cannot add anything to it to make it better. No puedes añadirle algo más para hacerla mejor. You're not allowed to take anything from it. Tampoco le puedes quitar nada. It bindeth everyone Y dice que obliga a cada uno to full conformity a proceder en todas las cosas de conformidad. in the whole man. Dice que nos llama es a conformarnos en todas las cosas. Not just external obedience, but of your mind, your heart, and your soul. Es decir, no es solo es obediencia externa, sino también en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Unto righteousness. Y dice que esta conformidad es con la justicia de ella. It is not righteousness unless you do it to the full degree with the full self. No es justicia si no lo haces en toda la medida y con todo tu ser. And it's obedience forever. Y dice que esta es una obediencia completa por siempre. That require the utmost perfection of every duty. Y dice que requiere el cumplimiento más exacto de cada deber. And to forbid the least degree of every sin. Y que prohíbe aún el más pequeño pecado. Does that make your knees shake? Eso hace que sus piernas tiemblen. This is serious. Eso es algo serio. All right, number 2. Ok, número 2. It is spiritual. Dice que es espiritual. Understanding, will, affections, and all other powers of the soul. Y que así alcanza al pensamiento, la voluntad, afectos
y a todas las otras facultades del alma. Words, works, and gestures. Dice también las palabras, obras y maneras. You can't even give somebody a dirty look. Es decir, ni siquiera puede darle a alguien una mirada mala. You can't even wink at a woman who's not your wife. Ni siquiera puedes guiñar el ojo a una mujer que no es tu esposa. That one and the same thing in diverse respects is required or forbidden in several commandments. That one and the same thing in many different ways. Okay, so that next one is showing the unity of the commandments. Ahora, la tercera regla está mostrando es la unidad de los mandamientos. All the commandments are helping you to love God and love your neighbor. Todos los mandamientos tratan de cómo amar a Dios y al prójimo. And then number 4, if the commandment is negative, it also commands all the opposite positives. If the commandment is positive, then it forbids all the other that are negative. Dice que cuando un deber es mandado, el pecado contrario es prohibido. Y cuando un pecado es prohibido, el deber contrario es mandado. Es decir, cuando se ordena algo de forma negativa, se ordenan también, cuando se prohíbe algo de modo negativo, se ordenan también otras cosas de modo positivo. Y cuando se ordenan cosas de modo positivo, se prohíben otras cosas de modo negativo. And then look at the second part of number 4 where it says that the consequences are also both sides. That if it's a promise to get something, if you don't do it, something's taken away. También vean que en la segunda parte habla de las consecuencias, que si hay una promesa, la amenaza contraria está incluida, si no hay obediencia. Y cuando hay una amenaza, lo contrario, la promesa está incluida. Look at number 5. It has, you can never do it. You always have to obey. Piense el número 5 que dice que lo que Dios prohíbe nunca debe hacerse y siempre hay que obedecer. Every particular duty at all times. Y dice que lo que hay que obedecer es todo deber particular en todos los tiempos. Now why would you write something like that? Ahora, ¿por qué alguien escribiría algo como esto? What is it about us that needs this kind of very careful, particular writing? ¿Qué pasa con nosotros que necesitamos un escrito tan específico y particular como este? God knows our heart. Dios conoce nuestros corazones. The heart is deceitful above all things El corazón es engañoso sobre todas las cosas and desperately wicked. y es perverso. We will find an excuse for anything. No vamos a hallar una excusa para algo, We will seek to justify all our bad behavior. pero nosotros siempre vamos a buscar justificar nuestros malos comportamientos. We'll try to find an exception. Vamos a tratar de encontrar una excepción, There are none. pero no hay. You can't talk back to God. Ustedes no pueden responderle a Dios. Sin is sin. El pecado es pecado. You can't blame it on anybody else. No pueden culpar a nadie más. Look at Adam and Eve in the very beginning. Miren a Adán y Eva en el principio. They made excuses. Ellos pusieron excusas. So the Catechism is being very careful to emphasize perfect law demands perfect obedience. Por eso el catecismo es tan enfático al decir que la ley perfecta demanda obediencia perfecta. God is perfect. Dios es perfecto. We were made in the image of a perfect God. Fuimos hechos a la imagen de un Dios perfecto. The image is supposed to reflect the perfect character of God.
The image. The image of man. the La likeness. imagen debería reflejar el carácter exacto de Dios. All right, now look at number 6 carefully. Ahora miren la regla 6. Under one sin or duty, all of the same kind are forbidden or commanded. Dice que bajo un pecado o deber, todos los del mismo género son prohibidos o mandados. So we said the fifth commandment deals with honoring authority. Así que dijimos que el quinto mandamiento trata de honrar a la autoridad. So anything that has to do with honoring authority is covered in the fifth commandment. Así que cualquier cosa que tenga que ver con honrar a la autoridad está o encaja en este quinto mandamiento. The sixth commandment deals with the sacredness of human life. El sexto mandamiento trata de la importancia o de lo sagrado de la vida humana. So anything that relates to the value of human life is under number 6. Así que todo lo que se relacione con el valor de la vida humana está bajo el mandamiento sexto. Number 7 is about human sexuality. God made male and female. El mandamiento séptimo es acerca de la sexualidad humana que Dios hizo al hombre y a la mujer. And God instituted marriage. Y Dios instituyó el matrimonio. And God instituted marriage to propagate the human race. Y Dios instituyó el matrimonio para propagar la raza humana. So that anything that has to do with sexuality, marriage, the family, having babies, it's all under the seventh commandment. Así que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, el matrimonio y los hijos está bajo este mandamiento. The eighth commandment deals with the right of private property. El octavo mandamiento trata del derecho a la propiedad privada. If you're not allowed to steal, that assumes that God delights in private property. Si no se te permite robar, eso presupone es que Dios se deleita en la propiedad privada. So anything that has to do with the stewardship of private property. Así que es todo lo que tenga que ver con el señorío o el derecho de propiedad privada, How do you get private property? todo eso encaja dentro del octavo mandamiento. How do you get it? ¿Cómo ustedes obtienen propiedad privada? You can inherit it. Puede ser el caso de una herencia. Or 6 days shall you work and do all your work. O puede ser lo que dice la Escritura, en 6 días trabajarás, harás en ellos todo tu trabajo. So here we have the Calvinist work ethic. Así que bueno, aquí tenemos la ética de trabajo calvinista. Here we have the basis for capitalism. Y ahí tenemos la base para el capitalismo. We also have the denial of socialism. Y ahí tenemos también una negación del socialismo. Did you know that socialism is against the Ten Commandments? ¿Ustedes sabían que el socialismo está en contra de los 10 mandamientos? Here we have God's command to go develop the whole world. Aquí tenemos el mandamiento de Dios de desarrollar todo el mundo. Here we have a command against the federal government owning all the land. Aquí tenemos un mandamiento en contra de que el gobierno sea el dueño de toda la tierra. We've got lots and lots more. We're going to get into them. Y bueno, hay mucho más en cuanto a eso que luego vamos a ver. All right, number 7. Ok, la regla 7 dice que en lo que es mandado o prohibido a nosotros, estamos obligados, conforme a nuestra posición, a procurar que sea hecho o evitado por otros, según los deberes del lugar que ocupan. Wow. I not only have to watch out for myself, I am duty bound to watch out for my brother. Es decir, no debo solamente preocuparme por mí, sino que debe también preocuparme por mi prójimo. If it's a sin for me, then it's a sin for every member of my church. Si es un pecado para mí, entonces es un pecado para cada miembro de mi iglesia. And it's also a sin for all my unbelieving friends. Y también es un pecado para todos mis amigos incrédulos. And if I have the least amount of love in my life for any of those people, I want to help them stop sinning.
Y si yo tengo amor por todas esas personas que están en mi vida, voy a querer al menos ayudarlos a que dejen de pecar. Because God deserves glory from them, not sin. Porque Dios merece gloria de ellos, no pecado. This is a matter of my honoring God Y esto es un asunto de honrar a Dios. and a matter of my loving my brother. Y un asunto también de honrar a mi prójimo. That's going to keep us busy, carefully counseling all of our loved ones. Y esta idea nos va a mantener a todos constantemente aconsejando a otros. And you have to teach this to all the members of your church. Y ustedes tienen que enseñarle esto a todos los miembros de su iglesia. And you have to demonstrate it as a teaching elder yourself. Y ustedes deben demostrar esto en su vida como ancianos. Because what is required of the elder is actually required of everybody else. Porque lo que se le exige al anciano se le exige a todos en la iglesia. But the elder has to do it in a more mature and godly manner as an example. Pero el anciano debe hacerlo de una forma más madura y piadosa, como ejemplo. Number 8. Regla 8. Dice que en lo que es mandado a otros, estamos obligados, según nuestra posición y oportunidades, a ayudarlos y a tener cuidado de no participar con ellos en lo que les está prohibido. We must encourage, rebuke, and correct others all the time and ourselves. Debemos constantemente exhortar a otros y también a nosotros mismos. We're a family. Somos una familia. This is not an individual race to gain the crown of life. Esta no es una raza individual para ganar la corona de la vida. Paul says many times that we are running together. Perdón, esta no es una carrera individual para ganar la corona de la vida. Pablo dice que todos corremos juntos And we are to bind up the weak. y que debemos ayudar a los débiles. We are to carry those who can't walk. Tenemos que llevar a aquellos que no pueden caminar. If you finish the race, but you leave half of your church behind, you have failed. Si usted finaliza su carrera pero deja la mitad de su iglesia atrás, usted ha fallado. Unless you did your very best. Al menos que haya hecho lo mejor que pudo. Because all we can do is our best and leave the rest to God. Porque todo lo que podemos hacer es lo mejor que podemos y dejar el resto a Dios. But who can say they've done their best? Pero ¿quién puede decir que ha hecho lo que pudo? All right, so this helps us to understand the depth and the breadth of each one of the commandments. The end? The depth Okay. and the breadth. Okay. Esto entonces nos ayuda a entender la profundidad y la extensión de cada uno de los mandamientos. First commandment. El primer mandamiento. Vamos a empezar el primer mandamiento en el mismo Catecismo Mayor de Westminster. La pregunta 104. La pregunta 103, primero, dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Respuesta, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Pregunta 104. ¿Cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? Respuesta. Los deberes exigidos en el primer mandamiento son el que conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero y que Él es nuestro y que conforme a esto le adoremos y glorifiquemos, pensando y meditando en Él, recordándole, teniéndole la más alta estimación, honrándole, adorándole, eligiéndole, llamándole, deseándole, temiéndole, creyendo, confiando, esperando, deleitándose y regocijándose en Él, siendo celosos por Él, invocándole, dando toda alabanza y acción de gracias a Él, prestándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, siendo ciudadanos en todas las cosas que a Él le agradan y entristeciéndonos cuando hacemos algo con lo que le ofendemos y andando en humildad con Él. All ethical obedience
moral good starts with knowing God. Toda la ética, la moral, el bien comienza con primero conocer a Dios. No other gods before me. No tendrás dioses ajenos delante de mí. That does not mean you can have other gods, but they can be behind him. Eso no significa que puedes tener otros dioses, pero detrás de él o después de él. It doesn't mean he's the first among many. Esto no significa que él es el primero entre muchos. The Hebrew word means no other gods before my face. La palabra hebrea significa no tendrás dioses ajenos delante de mi rostro. No other gods in my presence. No tendrás dioses ajenos en mi presencia. It means what every Israelite said 3 times a day in the Shema. Significa lo que cada israelita decía 3 veces al día. Hear, O Israel, the Lord is God, the Lord is one. Escucha Israel, el Señor Dios es uno. Deuteronomy 6 verse 4. Eso es Deuteronomio 6:4. There is only one God. Solo hay un Dios. And who is that God? ¿Y quién es ese Dios? He is your God. Él es su Dios. Jehovah, who made a covenant with you, Jehová que hizo un pacto con ustedes, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage, que los sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, who created the world, que creó el mundo, the God and Father of Jesus Christ. el Dios y Padre de Jesucristo. He is the only God. Él es el único Dios. All other gods are false. Todos los otros dioses son falsos. They don't exist. Ellos no existen. They are only the thoughts and imaginations of evil people. Ellos son solo las imaginaciones de los impíos. You are to treat nothing else in all of creation, including yourself, as if it were a God. No deben tratar nada en la creación, incluyéndose ustedes mismos, como si fuese Dios. I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other. Yo soy el Señor, este es mi nombre, y mi gloria no doy a otro. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. El temor del Señor es el principio de toda la sabiduría. Okay, only true God and our God. And then to worship and glorify Him. Dice que confesemos que Dios es el único Dios verdadero y que Él es nuestro y que conforme a esto le adoremos y glorifiquemos. Now, count how many ways we are to glorify God that are listed. Ahora piensen en cuántas maneras podemos glorificar a Dios. Ahí está la lista. 21. Yo cuento 21. 21 ways, every moment of your life, you are to be worshiping God. 21 maneras en que ustedes cada momento de su vida deben adorar a Dios y glorificarle. By thinking about God. Lo primero es pensando en Dios. I want you to keep track sometime of what you think about all the time. Yo quiero, o sería bueno que estuviesen atentos a qué es lo que dedican más sus pensamientos. Just take one day Solo háganlo un día and record what you think about all day and how long you thought about each thing. y registren al final del día en qué cosas pensaron y cuánto tiempo invirtieron en cada uno de esos pensamientos. And then rank them according to what you thought about the most. Y luego hagan como un rango y pongan de primer lugar lo que más pensaron y luego sucesivamente. And what do you think? ¿Y qué creen que va a ocurrir si lo hacen? If God isn't number one, you're worshiping idols. Si lo hacen y Dios no está en el primer lugar, entonces están adorando ídolos. Meditating. Dice meditando en Él. La siguiente, luego de meditar, recordándole.
In which book of the Bible do you find the word remember the most? ¿En cuál libro de la Biblia recuerdan que aparece más la palabra recordar? En el libro de Deuteronomio, esas palabras aparecen allí repetidas veces. Right after he gave him the covenant, he said, when you get into the new land, you're going to forget about me. ¿Who said that? God did. Okay. Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando ustedes entren a la tierra de Israel, me van a olvidar. And so in the book of Deuteronomy, constantly Moses said, you must remember the Lord your God. Así que en el libro de Deuteronomio, Moisés constantemente le dice al pueblo, deben recordar al Señor su Dios. When you get into the promised land, remember the Lord your God. Cuando lleguen a la tierra prometida, recuerden al Señor su Dios. Remember the covenant that you made with God. Recuerden el pacto que hicieron con Dios. Remember what God did when he drove out the people of the land. Recuerden lo que Dios hizo cuando sacó al pueblo de la tierra de Egipto. Remember how God delivered you by the 10 plagues in Egypt. Recuerden cómo Dios los liberó o los guardó de las 10 plagas en Egipto. Remember how he destroyed wicked Pharaoh in the Red Sea. Recuerden cómo Él destruyó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Remember how he miraculously you crossed the Jordan River. Recuerden cómo milagrosamente cruzaron el río Jordán. Because if you remember all of that, you will serve him. Porque si recuerdan todas estas cosas, le servirán. But if you play on your computer all day, you'll forget him. Pero si estás jugando en tu computadora todo el día, lo vas a olvidar. If all you can think about is going fishing and hunting in Alaska, you will forget him. Si en Alaska lo único que hago es pensar en ir a cazar o pescar, lo voy a olvidar. Whatever it is, there's a million distractions in this world. Sea lo que sea, hay millones de distracciones en este mundo. Remember the Lord your God. Recuerden al Señor su Dios. You can't worship him unless you remember him. No pueden adorarlo a menos que lo recuerden. You won't obey him unless you remember him. No lo obedecerán a menos que lo recuerden. Highly esteemed. Lo siguiente dice, estimándole o teniéndole en la más alta estimación. God is high and lifted up, full of majesty and splendor. Dios es alto y está arriba, lleno de majestad y esplendor. When God is small, man becomes big. Cuando Dios es pequeño, el hombre se convierte en grande. And if you are big, your God is small. Y si usted es grande, su Dios es pequeño. God deserves all the honor and the glory and the majesty. Dios merece todo el honor, la gloria y la majestad. The next one, honoring. La siguiente dice, honrándole. And adoring. Y luego dice, adorándole. That's why we sing songs of praise. Esta es la razón por la que cantamos cánticos de alabanza. Choosing. Luego dice, eligiéndole. Do you ever play games here and you have to choose the players? ¿Alguna vez ustedes juegan juegos donde tienen que escoger a los jugadores? Have you ever been chosen last? ¿Alguna vez los han escogido de último? Suppose God likes being chosen last in your life? ¿Ustedes quieren que Dios quiere ser escogido de último en sus vidas? Loving, Luego dice, amándole, desiring. deseándole. Desiring is a deep emotion. Deseándole quiere decir aquí una emoción profunda. La siguiente es temiéndole, ya hablamos acerca del temor. It's a reverential fear like a godly son has for a godly father. Es un temor reverencial que un hijo piadoso tiene por un Dios santo. There is reverence and because the father is bigger and stronger and wiser and more mature, so there's a proper reverential respect and fear for the father. Hay reverencia porque el Padre es mayor, por lo tanto
hay cierto respeto y honra y temor por el Padre. But it's not being scared, Pero no es lo mismo que estar asustado, because nobody can love you more than your Father in heaven. porque nadie puede amarte más que tu Padre en el cielo. But it is this deep desire to be safe in Him Es más bien un deseo profundo de ser salvo en Él and yet respect Him as being far greater than you are. y a, Respect Him. y a la vez el respetar, y a la vez es respetar que Él es mucho mayor que tú. La siguiente es confiando. Trusting in God. Think about that. Confiando en Dios. Piensen en eso por un momento. What are some of the things you trust in besides God? ¿Cuáles son algunas de las cosas o personas en las que ustedes confían, además de Dios? Well, people who have money trust in their money. Por ejemplo, las personas que tienen dinero confían en su dinero. People who are desirous to have pleasure might trust in sports. Las personas que le gusta tener el placer pueden disfrutar los deportes o pueden confiar en los deportes. You trust in something to give you happiness, Usted confía en algo que le ofrece felicidad and your only happiness is in God. y su única felicidad está en Dios. You trust in yourself and your own strength, Usted confía en su mismo o en su propia fuerza. and that's why you don't pray as much as you should. Y esa es la razón por la que no ora tanto como debería. God wants you to trust. Do you ever worry? Dios quiere que ustedes confíen. ¿Alguna vez ustedes se preocupan? Are you ever anxious? ¿Alguna vez están ansiosos? What did Jesus say? Bueno, Be- Jesús dijo Be anxious about nothing. que no estemos ansiosos por nada. You know the story about the robin and the sparrow. ¿Conocen la historia acerca de dos pájaros que hablaban entre sí? They're looking down there at all those people and they're running around. Ellos estaban viendo desde arriba de los árboles a personas que caminaban por abajo And they're all busy. y veían a todas las personas preocupadas. And the one bird says to the other, look at the way those people are running around. Y un pájaro le dice al otro, mira cómo todas esas personas corren de un lado a otro. Looks like they're anxious about many things. Parece que están ansiosos por muchas cosas. The other bird says back to him, Y el otro pájaro le responde, must be they don't have a heavenly father like you and me. debe ser que no tienen un Padre celestial como tú y yo. Do you trust in God? ¿Ustedes confían en Dios? You have no anxiety. Entonces no tendrán ansiedad. He's in total control. Él tiene todo el control. He who gave his own son for you, won't he give you everything you need? Él que dio a su Hijo por ustedes, ¿no les dará todo lo demás? What evil father tells his son to go do something and then doesn't give him the tools to do it? ¿Qué padre que aunque es malo, le dice a su hijo que vaya a hacer algo y no le da las herramientas para que lo haga? And if our evil fathers give us bread to eat, how much more our heavenly Father cares for us? Y si nuestros padres que son malos nos dan para comer, ¿cuánto más no se preocupará por nosotros nuestro Padre Celestial? We must trust in God. We worship God by trusting in God. Debemos confiar en Dios. Nosotros adoramos a Dios al confiar en Él. What if your best friend needed something and he went to somebody else for it rather than you? ¿Qué ocurre si un amigo cercano necesita algo y va a buscar eso que necesita en otra persona y no en usted? You would say to your best friend, didn't you trust me? Usted le diría a ese mejor amigo, ¿no confías en mí? Didn't you think I would love you enough to give it to you? ¿No crees que yo no te amo lo suficiente como para darte eso? God is a jealous God. Dios es un Dios celoso. He's your only God.
Él es su único Dios. He's the giver of every good and perfect gift. Él es el dador de toda buena dádiva. When you don't trust God, you are tearing away part of God's goodness and character. You're ignoring it. Cuando ustedes no confían en Dios, están pasando por alto e ignorando el carácter y la bondad de Dios. Waiting upon God. Esperando es la siguiente, esperando en Dios. Ustedes tienen que ser pacientes con Dios, tienen que esperar en Dios. God doesn't do things on our schedule. Dios no hace las cosas según nuestra programación. He's God. We got to do it on His schedule. Él es Dios, nosotros tenemos que hacerlo según su programación. After all, He knows the whole story. Después de todo, Él ya conoce toda la historia. I don't know the whole story, Yo no conozco toda la historia, so I should trust Him. He wrote the story. así que debería confiar en Él. Él ya escribió toda la historia. And it's going to happen just the way He said it. Y va a ocurrir del modo en que Él la contó. And I can't change His schedule. Y yo no puedo cambiar su programación. So you need to learn to wait upon God. Así que necesitan aprender a esperar en Dios. This is all part of worshiping the one true God. Y todo esto es parte de adorar al único Dios verdadero. Who didn't wait on God and it cost him his job? ¿Quién no esperó en Dios y esto le costó su trabajo? I'll give you a hint. His job was the king of Israel. Le voy a dar una pista. Su trabajo era ser rey de Israel. Samuel said to Saul, "Wait until I come to make the sacrifice." Samuel le dijo a Saúl, espera hasta que yo venga y haga el sacrificio. And after a couple of days, Saul got anxious and he went ahead and made the sacrifice. Y días después Saúl se puso ansioso y hizo él mismo el sacrificio. And when when Samuel came, he told him, "God has taken the kingdom away from you." Y cuando Samuel regresó, le dijo a Saúl, Dios te ha quitado el reino. Better learn patience. But don't ever pray for patience. Es mejor que aprendan a ser pacientes. But don't pray for patience unless you want to learn it right away. Pero don't pray for patience. Patience unless you're going to learn it right away. Pero no oren por paciencia a menos que la vayan a aprender enseguida. Because God will give you something right then that will make you learn patience. Porque entonces Dios les va a dar algo enseguida que les enseñará a ser pacientes. Rejoice in the Lord always, Paul says. La siguiente es regocijándose en Él. Pablo dijo que regocijaos siempre en el Señor. El siguiente es siendo celosos por Él. He alone, right? He alone deserves that glory and that honor. He alone is perfect. We have to be jealous that we give it to nobody else. Solo Él tiene esa gloria, y solo Él tiene su gloria y solo Él es perfecto y debemos ser celosos de no dársela a otro. La siguiente es invocándole, dando toda alabanza y acción de gracias. Pregunta 105 ahora. Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cuáles pecados prohíbe el primer mandamiento? Dice respuesta. Los pecados prohibidos en el primer mandamiento son el ateísmo, esto es, negar a Dios o no tener ninguno. La idolatría o el tener o adorar muchos dioses, o algún otro como el verdadero Dios o en lugar de Él. El no tenerlo ni confesarlo como Dios y como el nuestro. La omisión o negligencia en alguna cosa debida a Él, requerida en este mandamiento. La ignorancia, olvido, falsas aprensiones, opiniones erróneas, pensamientos indignos y malvados con respecto a Él, investigaciones curiosas y atrevidas tocantes a sus secretos, toda impiedad, odio a Dios, amor a sí mismo, egoísmo y todos los demás estados desordenados e inmoderados de nuestra mente, voluntad o afectos sobre otras cosas que nos aparten de Él en todo o en parte. Credulidad vana, incredulidad, herejía, error, desconfianza, desesperación, incorregibilidad, insensibilidad bajo sus juicios, dureza de corazón, orgullo, presunción, seguridad carnal,
tentar a Dios, usar medios ilícitos y confiar en los lícitos, goces y delicias carnales, un celo corrompido, ciego e indiscreto, tibieza y frialdad en las cosas de Dios, alejarnos y apostatar de Dios, orar o dar algún culto religioso a los santos ángeles o a alguna otra criatura, todo pacto o consulta con el diablo y seguir sus sugestiones, hacer a los hombres señores de nuestra fe y conciencia, menosprecio y desdén de Dios y de sus mandamientos, resistiendo o entristeciendo a su espíritu, descontento o impaciencia por sus disposiciones, acusándole de locura por los males que nos manda, o atribuir la alabanza de algo bueno que seamos, tengamos o hagamos a la fortuna, a los ídolos, a nosotros mismos o a alguna otra criatura. Muchos hombres devotos en la asamblea de Westminster dedicaron años para escribir esto. So you can just meditate on this, right? Obviously, no other God, obviously, no other idols. Worship only one God. Así que bueno, pueden meditar en esto, no otros dioses, no otros ídolos, solo adorar a Dios. So this is rid of all polytheism. Remember that was the dominant religion of the day, polytheism. Así que bueno, esto va directamente en contra del politeísmo. Recuerden que el politeísmo era la forma de religión reinante en el mundo antiguo. There were many gods in Egypt. Había muchos dioses en Egipto. And there was many Baals in the land of Canaan. Y había muchos Baales en la tierra de Canaán. And then there were the other gods yet too, the Moloch and the Dagon. Y luego habían otros dioses también de otros países como Moloch y Dagón. Only one true God. And all these other things, right? There's no power, there's no reality. They're not there. Solo hay un Dios y luego solo cosas que no tienen poder, que no son reales, que realmente no existen. There's no power in the river or in the sun or in the stars or in the trees. No hay poder en los ríos o en el sol o en los árboles. There's no power in sexuality and fertility religions. No hay poder en la fertilidad o en la sexualidad. But the land was filled with those kind of beliefs. Pero la tierra estaba llena con este tipo de creencias. They believed that the only way they could have good crops or have children was if this Baal god, this god of fertility, was pleased with them. Ellos creían que la única forma, los canaanitas creían que la única forma de tener cosechas y de tener hijos era si este Dios de la fertilidad estaba agradado con ellos. So you do a study of Israel in their life and of this Baal cult, and you see what incredible power it had over the people. Y si estudian la historia de Israel, van a ver cómo este culto a Baal tuvo un gran impacto en el pueblo. Boy, am I glad we don't have anything like that today. Y me alegro de que el día de hoy no tengan nada parecido aquí. We don't have the temptation to trust in money. Ya hoy no tenemos la tentación de confiar en el dinero, Or in possessions, ni en las posesiones, or in fame. o en la fama. We don't desire the praise of men. Ya hoy no deseamos las alabanzas de los hombres. We don't look to sports to give us fun. Ya hoy no miramos a los deportes para recrearnos. We don't eat just for the sake of eating. Ya hoy no comemos solo por comer. What are our gods? ¿Cuáles son nuestros dioses? What are the things that you're tempted to trust in besides God? ¿Cuáles son las cosas por las cuales hoy son tentados para confiar en ellas y no en Dios? Where do you look for comfort? ¿En qué cosas buscan consuelo? Those are all the false gods. Todos esos son dioses falsos. Oh, look at that. It says, we break this first commandment by ignorance. Fíjense que dice que quebrantamos el primer mandamiento
por ignorancia. That's right. God said we had to love him with all of our mind. Dice, sí, habla aquí en la pregunta que leímos de la ignorancia. He looks at Daniel's life. Si miran a la vida de Daniel, He talks about all the attributes of God. él habla de los atributos de Dios. All right, so we can grow in our knowledge of God. What's the only thing that can ever satisfy you completely? ¿Qué es la única cosa que los puede satisfacer completamente? God. Why? Dios, ¿por qué? Because you can never understand him completely. Porque ustedes nunca lo van a poder comprender completamente. You can never conquer the knowledge of God. Ustedes nunca van a poder conquistar el conocimiento de Dios. There's always more to know and more to worship and more to love. Siempre habrá más que saber, más que adorar y más que amar.